Nico, un gusto verte. Luis, gracias por invitarme. Gracias por venir otra vez acá. Sos casi como de la casa en este programa. Un placer para mí eso también. ¿Cuántos años de abogado? Y tengo 52 y me recibí a los 23. Soy muy malo para las matemáticas. Casi 30, ponele. Sí, Vamos a redondear por los 29, creo que es esta cuestión. Sí. ¿Y cuánto de fiscal? Desde 1990, fines del 97. Era muy joven. Era joven. Te lo pregunto, salvo que quieras entrar en particularidades políticas, pero te lo pregunto como un tipo que laburó toda su vida, 30 años de laburo, y tenés más de 50, ¿no tenés la impresión de que estamos otra vez en una crisis del país? ¿Qué sentís con eso? Horrible, una sensación de asfixia. Tengo la sensación de que los famosos stop and go, ¿no? Y estamos en un stop. Siento como que está todo antiguo, todo paralizado, viejas discusiones, viejas querellas, viejos problemas, remedios parecidos. Y nosotros que ya pasamos los 50, tenemos alguna certeza, que ojalá sea incerteza, sobre lo que pasa en estas crisis, ¿no? Cada vez vivimos peor, para decirlo discursivamente. Yo siempre digo que la política, cuando era más joven, tenía como visiones épicas de la política, visiones... Yo digo, tengo una visión ramplona que me trace en un horizonte de futuro más o menos previsible, donde yo pueda construir. Cada vez más pobre. Siento cada vez más pobre. Cuando venía para acá, cuesta mucho llegar hasta acá y venía pensando, la verdad tenemos más o menos un grupo una élite política de 20, 25 personas que hablan de todo, de sexo, de salud, de economía, de seguridad, de justicia, de guerra, de cualquier cosa, circulan por nuestra vida pública, por todos los medios de comunicación masiva, por todos, siempre los mismos, en un nivel de abstracción que a mí me asusta. Mientras tanto es como que el barco va para un lado y nuestra conversación pública, que es cada vez más pobre, llena de insultos, de gritos, va para el otro. Es feo, digamos, a veces cuando uno se pone a pensar las cosas que han pasado en Argentina, las cosas que han hecho muchos argentinos y que hacen muchos argentinos, ¿qué nos pasó, no? ¿Qué Porque pasó? nos pasó todo, digamos, estamos todos acá. Claro. A mí me parece que también echar la culpa a las élites económicas, políticas, es también un poco, es una zona de confort para todos los ciudadanos que de alguna manera, aún con nuestras omisiones, con nuestros silencios, con nuestra a veces frivolizar algunas cosas, de alguna manera hemos puesto nuestro granito de arena, ¿no? para estas crisis. Total. Yo creo que todos somos un poco responsables. Sin cooperativizar, ¿viste? Porque cuando cooperativizás la responsabilidad, nadie es responsable. No. O sea, creo que yo creo que hay niveles concretos. Quienes asumen responsabilidades públicas tienen una responsabilidad mucho más grande que el tipo que labura 14 horas por día, digamos. Pero todos tenemos algo que para pensar. No, los responsables creo que es clarito. Y la gente lo sabe. Claro. Muy bien. El hombre de a pie está siempre mucho más adelante que las supuestas élites. Pero me parece que todos en algún momento algo hemos hecho. Yo a los 18 estoy pensando, tus 52, tengo 6 más, a los 18 justo voté. O sea, en el 83 tuve mi primer voto. Y era una pasión, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Y hoy siento casi un trámite administrativo sin modificar. ¿Qué te pasa a vos cuando vas a votar? Yo me acuerdo mucho, el otro día entré a la Facultad de Derecho de nuevo, porque abrió la pileta otra vez, y me acordaba cuando Mariano Grondona llenaba el aula magna, porque era profesor de la casa, un tipo muy inteligente, muy discutido, pero muy respetado. Y me acuerdo que en la época de la transición de Alfonsín a Menem, había hecho un seminario sobre las ideas políticas en la Argentina y explicaba a los alumnos la transición. Y se llenaba eso, ¿no? Iban hasta lo que no lo querían. Pero me acordaba, y de ahí se armaban debates en el bar, y todo el mundo discutía esos ejes, y era la modernización que se venía, o aferrarnos a otra cosa. Un nivel de discusiones maravillosos, que salíamos todos más ricos, más enojados, más contentos, pero más ricos. Y ahora ves todo eso y es una sensación de abandono, de desidia, de egoísmo, de individualismo, como que nos hemos olvidado que las sociedades se construyen entre todos, como si el hombre fuese preexistente a la sociedad. Claro. Y el hombre solo puede vivir en sociedad, esto lo sabía Aristóteles más que nadie. Sin embargo, estamos con esa historia que parece que cada uno de nosotros individualmente es capaz de hacer una patriada, de salvarse,
parece que estamos en una suerte de, al menos en términos semánticos, en una lucha de todos contra todos, una especie de estado de naturaleza de todos contra todos, en la que ni siquiera nos respetamos como peatones y conductores, digamos. Me parece un lugar violento y feo lo que hemos construido, y tenemos que sacarlo nosotros, porque solo nosotros, los ciudadanos, lo armamos. Entonces tenemos que desarmarlo. Antes de hablar de la justicia, sabes que, mirá, no hay casualidades. Citabas a Mariano, yo empecé a trabajar con Grondón acá, con él, y me pasó lo mismo. No compartí un montón de cosas, pero debo reconocer un respeto y un conocimiento intelectual notable. Y él usaba una expresión con la clase política, decía, los políticos en la Argentina son adánicos, creen que ellos vienen a fundar una nueva civilización. Y en el medio de las fundaciones y refundaciones, llegamos a donde llegamos ahora, ¿no? Exactamente. Era un tipo... me acordé cuando decías que Grondona, yo me acuerdo que una vez, tomándole esa declaración, yo como fiscal, él como periodista, termina la declaración y le pregunto, le cuento, yo fui alumno suyo, le conté estas cosas, y le digo, ¿me puede explicar por qué usted a veces invita a la gente que invita a su programa? Y me dice, porque a veces me tengo que tapar la nariz. Tengo que escuchar a todos, y dice, y nuestra vida pública es muy pobre, y mi sospecha fue antes de su accidente cerebrovascular, mi sospecha es que cada vez va a ser más pobre. No se olvide, porque él, al menos a mí nunca me tuteó, siempre me trataba de usted. Ni a mí. Y yo lo vi 2 o 3 veces después de mi relación alumno-profesor. Y bueno, me parece que lo traje la figura de Grondona porque me parecía que eran tipos que tenían una cosmovisión de la Argentina, una cosmovisión que trascendía las querellas cotidianas, las pavadas cotidianas, es decir, el Twitter, si la foto en Instagram. Me parece que nos hacen falta esos tipos, de izquierda, de derecha, del centro, donde quieran, pero tipos que tengan una cosmovisión, un proyecto de país en la cabeza y que al menos en términos intelectuales trabajen sobre eso. Hoy te toca venir en el medio de otra discusión sobre la justicia. Sí. ¿De verdad se está discutiendo algo la justicia? Yo creo que no. ¿O es chiquitaje político? Mira, si te referís a los videos de los videos de Cristina y la contesta o la suma de Alberto, ¿no? Algo muy rico ahí que me parece que podemos, ni vos ni yo somos buenos docentes, pero podemos hacer algo de docencia. Por temas que después podemos discutir, hay una impugnación muy fuerte de la vicepresidenta a la Corte Suprema y al sistema judicial. El presidente, de alguna manera, para simplificar, digamos, ratifica esa perspectiva. El contenido de todo eso son impugnaciones personales al comportamiento de algunos magistrados, al comportamiento de algunos magistrados de otros fueros, y se hace por las redes sociales. Ahora, las personas que hacen esa impugnación son el presidente y la vicepresidente. El camino para impugnar está en la Constitución. Es el juicio político. Claro. Que requiere conversar, ponerse de acuerdo, trabajar, acusar. Pero mi primera impresión es qué mal estaremos en la Argentina, en nuestra vida pública, que las dos figuras, quizás las más importantes de nuestro Estado, escogen las redes sociales para impugnar a otro poder del Estado y no siguen el camino de la Constitución. Siendo funcionarios y siendo los máximos funcionarios, claro, la cúspide. Y que son referentes de espacios políticos y que tienen un montón de recursos que yo por suerte no tengo y que vos tampoco tenés, para conversar, para ponerse de acuerdo, para pensar si hay posibilidades de hacer un juicio político o no, para explicarle a la sociedad. Escogen las redes sociales, eluden de alguna manera el camino de la ley. Eso me parece que, además de que habrá alguna estrategia y cosas que yo no sé, me parece también un síntoma. Claro. Un síntoma de lo pobre que es nuestra vida pública, cuando, insisto, las principales figuras eligen las redes sociales, que eso me parece que le queda a la persona que no tiene plata, que no tiene medios, que es una injusticia tremenda, que la quiere hacer visible, un momento de desesperación. Sin embargo, estos son los dos primeros, las dos figuras máximas. Entonces, ¿qué le queda al tipo que tiene un juicio laboral y hace 2 años que no lo cobra, al que tiene una quiebra, presentó un cheque y hace 20 años que lo está esperando, al jubilado que pidió un reajuste y tiene miedo de morirse y que no se lo den? Me parece que lo primero que se me ocurre es que todo esto que está pasando estos días es entre todos un gran síntoma para que nos demos cuenta el nivel bajo en que estamos. Bueno, yo sí creo que vos sos un gran docente, así que me tenés que ayudar. Si querés valorar, valorás, pero ayúdame a entender de qué estamos hablando. Porque encima, en el medio de la discusión, se cree que es democrático someter
a que todos veamos el recurso extraordinario o la queja ante la Corte. Creo que la gran mayoría no sabemos de lo que estamos hablando. Hoy el presidente tuiteó, y quiero que veamos esto para que me expliques de qué está hablando, ¿no? Dice, he reflexionado sobre el mensaje que ayer difundió Cristina, he visto que muchos eligen criticar las formas para evitar el verdadero problema que enfrentamos. Nuestra justicia está deslegitimada y necesita de manera urgente una reforma profunda y democrática. Creo que todos compartimos esta deslegitimación o no. Yo creo que esto además, este mensaje va en la misma línea que el discurso que tuvo el presidente cuando asumió hace tanto tiempo, que parecía un programa de gobierno y en cuanto a la reconstrucción de la vida institucional tenía este diagnóstico. Me parece que esto es acertado, porque lo peor que le pasa a la justicia es la sospecha de su palabra. Digamos, tiene la palabra sospechada. Y aunque hay muchos buenos jueces, muchos buenos fiscales, muchísima buena gente, por cosas que por ahí no podemos discutir ahora, el dispositivo en su conjunto tiene el problema de legitimidad. Eso me parece que es así. Como diagnóstico Sí. es. Después dice el presidente en el próximo, que el presidente de la Corte Suprema sea al mismo tiempo el presidente del Consejo de la Magistratura y se haya erigido en tal función, poniendo en vigencia una norma derogada y votándose a sí mismo, solo deja evidencia de su desapego a la ley y elementales normas. ¿Me contás si está bien que el presidente de la Corte sea el presidente del Consejo de la Magistratura y demás? Hay tres cosas para decir acá. La primera es que estamos los argentinos perdiendo una oportunidad magnífica por engancharnos con estas cosas, me parece a mí humildemente. El Consejo de la Magistratura es la sala de máquinas del Poder Judicial. Es como la sala de máquinas del edificio donde vivimos todos nosotros, de cada uno de nosotros. Como la sala de máquinas de un barco. ¿Por qué? Bueno, porque ahí se eligen los jueces y se sacan los jueces malos. Hace mucho tiempo hay problemas con el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué existe ese consejo para elegir jueces? Porque en 1994 Alfonsín estaba cansado de que los políticos pongan jueces amigos y dijo, voy a importar una institución que está en España, voy a hacer un reparto, si se quiere, un poco más corporativo entre los jueces, los abogados, los profesores, y quiero que haya concursos y ningún juez llegue más por amiguismo. Alfonsín era a dedo el Ejecutivo, aprobaba el Senado, Así. punto. Y querían sacar eso. Alfonsín pensó que esto iba a funcionar. No pensó, valga la redundancia, en nuestra cultura política. Pasó lo mismo que antes, pero de una manera mucho más descarnada, porque antes era un amigo que designaba a otro amigo, ahora es un tipo que tiene que hacerse amigo de 20 personas para que lo designen. Digamos, las consecuencias de eso, personales e institucionales, son tremendas. Pero Espera, remarco, hoy si vos querés ser juez, tenés que tener contactos entre todos los sectores corporativos que integran el Consejo de la Magistratura. Y si no tenés contactos, tenés que hacer 20 concursos, ganar los 20 para que de alguna manera ganarles por cansancio, que hay casos, hay casos, y ponerte solo. O sea, que sea tal tu talento y tu conocimiento que digan, che, no Y estar podemos. molestando tanto tiempo y dice, bueno, pongamos a este. Los concursos duran 4, 5, 6 años, 10 años, una locura, para elegir un juez, que supuestamente es un examen, demostrar tu currículum y una entrevista personal, en la que yo digo, a ver, este me gusta, este no me gusta, y ahí se producen las salvajadas más grandes. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la Corte, que es otro problema, tardó mucho tiempo en resolver si la ley que creaba el Consejo era compatible con la Constitución. Tardó mucho tiempo, y eso está mal. Pero un día lo resolvió. Y dijo al Congreso, les doy tanto tiempo para que haga una ley, si no, no podemos vivir sin ley. Rige la anterior hasta que ustedes se pongan de acuerdo y hagan una nueva ley. Claro. ¿Me seguís? Perfectamente. O sea, les digo, che, busquen un sistema. Búsquenlo, háganlo. Tienen este plazo. Les doy 3 meses. Eso es discutible si está bien o está mal, pero eso pasó, digamos, son los hechos. Pasó el tiempo y no pasó nada. Entonces, como dijo el fallo de la Corte, empezó a regir la ley anterior. La ley anterior establecía que el Consejo de la Magistratura lo presidía el presidente de la Corte. Tenía las dos presidencias, la de la Corte y la del Consejo. ¿Está mal o bien? Era la ley. Veremos. Es la ley que está vigente ahora. ¿Está mal que esté vigente? Puede ser, pero es lo que está pasando. Digamos. Y eso no podemos zapatear sobre los hechos. Pero los hechos lo que tienen es eso, que son hechos. Claro, pues suele suceder. Son hechos. Claro. Nos puede enojar, pero son hechos. Entonces lo que está pasando ahora es eso, que la ley que está vigente es la más vieja porque los legisladores no hicieron una nueva. Ahora, hacer una nueva significa crear una nueva sala de máquinas. Por ejemplo,
podría haber concursos en los que no exista más la entrevista personal. Claro, que sea antecedentes, Y el que gana. todo esto estudié y oposición. Y el que gana. Este examen que hiciste. Por ejemplo, debe haber miles de maneras más, pero por ejemplo. Hoy llegan, no sé, está mal la estadística, pero bancámela. Hoy llegan proporcionalmente los mejores o los más amigos. Yo creo que la minoría son los mejores y la mayoría son los amigos. No se designan tantos, porque justamente es tan conversado el sistema que nunca se ponen de acuerdo. Fíjate que el problema que tenemos es que la biología es de su trabajo. La gente se jubila o se muere, o se cansa y se va de la justicia. Y la cantidad de jueces que se designan va muy atrás de las necesidades que tiene el sistema judicial de jueces nuevos. Claro. ¿Por qué, digo, de Maquiavelo hasta, y antes de los romanos que dijeron casi todo en la vida jurídica, se sabe que cuando vos nombrás un obsecuente, es el primero que te traiciona, porque el obsecuente va a ser obsecuente del próximo que tenga poder. ¿Por qué no se dan cuenta de eso? No lo sé. ¿Estoy diciendo mal? No, aparte de mí me parece que es verdad que a veces hay que bancarse a los buenos. Un tipo que sea honesto, que sea autónomo, estudioso, puede ser molesto para la vida pública, sobre todo para algo que ya hemos conversado nosotros, cuando yo presenté mi libro en otra casa, Sí. que estabas vos, que mi perspectiva es que es un error a veces pensar que la justicia es mala o buena porque hay tal o cual corte, tal o cual juez, tal o cual fiscal. Es verdad que hay malos jueces, hay malos fiscales, es cierto, y habrá que sacarlos. Y hay verdad que hay muchos buenos que habría que premiarlos. Pero si nos ponemos un poquito más finitos y empecemos a ver quién gana y quién pierde con esta justicia, uno podría pensar, como hipótesis de trabajo, que nuestra vida pública, hacer política en la Argentina, ejercer el poder en la Argentina, requiere una cuota de impunidad. Sin una cuota de impunidad, es difícil ejercer el poder en la Argentina porque se viene ejerciendo así hace muchos años. Pero pará, resaltá, es imposible ejercer el poder en la Argentina sin una La cuota de impunidad. Digamos, y a los hechos me remito. Un país que ha tenido problemas de lavado de dinero, de evasión tributaria, corrupción administrativa, lo que vos quieras, digamos. Hemos tenido tipos que han confesado un delito y se fueron absueltos por la justicia. Pontacuarto. Por ejemplo, Pontacuarto fue absuelto. Pontacuarto dijo, che, yo llevé. No existe, no, usted no llevó. No le creemos, usted es un mentiroso, váyase absuelto. Pero quiero que me condenen, no, váyase absuelto. Hay miles de esos casos, pero muchísimos. Y siempre la regla es que esas cosas no tienen castigo, ni siquiera tienen juicio a veces, que es mucho peor. No tienen ni juicio ni castigo, quedan en la nebulosa. Uno puede pensar, después de 40 o 50 años de una regularidad, que esa regularidad es una tendencia. Entonces, cuando uno piensa, ¿la justicia es mala? Sí. ¿Tiene problemas de credibilidad? Sí. Pero alguien gana con esta justicia. Ojo. Y no son las grandes mayorías. Esta justicia es funcional, está, como decía Durkheim, ¿no? Cumple una función social. La función social es que algunas cosas las juzga, otras no las juzga, pero siempre suministra la dosis de impunidad que requiere el poder político en nuestro país para funcionar. Es feo lo que estoy diciendo, es angustiante, pero me parece que es así, y yo quisiera que, si alguien piensa que es así, digamos que, a ver, discutámoslo, no como se discute ahora, con todo himnos, nada. gritando, todo nada, discutámoslo como personas civilizadas, digamos, dentro de la ley, digamos. Bueno, a ver, ¿por qué sí, por qué no? Porque hay un montón de cosas para mensurar ahí. Pero preferimos la discusión de justicia mala, justicia buena, claro, o son todos malos, o son todos buenos. Y no, la vida está llena de grises. Es que las categorías absolutas son mucho más cómodas. Siempre. Porque estoy a favor, estoy en contra, y no desmenuzo. A ver, che, pero en este que estaba a favor... Exacto. Pero yo decía, hasta estoy dispuesto a discutir cuál es esa dosis de impunidad. Obvio. Un profe alguna vez en la facultad decía, marxista, él decía, bueno, el capitalismo requiere de una dosis de corrupción necesariamente. Sí. Bueno, discutamos la dosis, en Claro. todo caso, o sea, que no sea Claro. Corrupto todo el sistema. Claro. ¿No? Claro, digamos, la corrupción es inevitable en las sociedades complejas. Occidente, digamos, Occidente se fundó sobre la corrupción, digamos, pero eso no es un problema, un juicio de valor, es un hecho. Ahora, lo que han hecho todos los países, los que les ha ido bien, es generar dispositivos institucionales para reducir eso al máximo. Y que si algún pícaro, alguna vez, el sistema lo detecta haciendo una picardía, lo extrae, lo juzga
y si es culpable lo manda a la cárcel. La corrupción no se va a poder extirpar nunca, porque los seres humanos tenemos miles de rostros, somos pasión, somos razón, somos complejos, a veces somos egoístas, digamos, tenemos un montón de problemas. Justamente para eso las sociedades se organizan para vivir en base a derechos y crean dispositivos institucionales para que nadie pueda hacer lo que quiera, porque acá el problema empieza cuando vos tenés la discreción de hacer lo que querés. Si a vos te ponen de cualquier empresa, de la más importante del mundo, te ponen como una suerte de dictador comisario, que quiere decir que por un tiempo haces lo que querés, y es probable que cometas muchos errores. En cambio, si vos te ponen de presidente de esa empresa, con unos procedimientos, con un marco, y tipos que te miren y te digan, miren, no, yo trabaje tranquilo, pero si usted comete un error, nos va a tener que explicar qué pasó. Y si sus explicaciones no son satisfactorias, va a tener un problema mayor. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Vos hablas del recurso extraordinario, es un gran ejemplo de que todo el mundo habla y nadie explica. Claro. Es la única forma de llegar a la Corte, es con un recurso extraordinario, porque la Corte es un tribunal. Es el último. Contá esto porque viste que también nosotros los periodistas tenemos problemas de decir, bueno, está el juez de primera instancia, apelás a la Cámara, saltemos casación, ¿ah? Y después apelás a la Corte Suprema como si fuera una instancia más de llegar a... Error. No, error. La Corte está para cosas muy precisas, lo digo no con un sesgo peyorativo, está para cosas muy importantes, que tienen que ver conflictos entre provincias, conflictos con países, y tiene que interpretar el significado de la Constitución. Que eso parece una cosa abstracta, pero eso significa influir en nuestra vida para saber qué está permitido y qué está prohibido. Es importantísimo. Entonces tiene poco trabajo. Entonces, para llegar, hay una ley que establece A, B y C. Si usted no ingresa en ninguno de estos casilleros, acá no puede llegar, venga. Y si es injusto, se tiene que jorobar. Eso pensaron nuestros padres fundadores, y lo dijeron así. Pero esto es la Argentina, y en 1916, creo, dijeron, bueno, pará, están estas tres causales, pero hay muchas cosas que son injustas. Vamos a ver si, excepcionalmente, no podemos inventar una cuarta causal nosotros, la arbitrariedad. Entonces, muchas personas van a la Corte porque les parece que lo que les pasa es arbitrario. Y todos sentimos que cuando algo nos pasa es arbitrario porque nos jode. Y la Corte tiene la facultad discrecional de decir qué es o no arbitrario. Es verdad que la Corte tiene un montón de causales, pero no deja de ser una construcción semántica de la Corte. No de esta Corte, de esta, de la anterior, de la anterior, de la anterior y las que vendrán. Y eso es un problema, porque en definitiva depende el humor, el estado de ánimo, el capital simbólico, el capital económico, el prestigio social de una persona o el grado de injusticia que se ha sufrido, puede alguien acceder o no a la Corte. Y como decía tu profesor marxista, el capitalismo necesita una cuota por ahí de corrupción, pero también de certeza. Ningún capitalismo funciona sin certeza, porque nadie pone plata en un lugar que no sabe qué va a pasar si hay un problema. Y una de las cosas que nos ha llevado a tener una gran incerteza en el significado de la ley es que los jueces puedan inventar a veces categorías para, supuestamente en función de algún valor justicia que es muy alto o muy abstracto, ingresar por puertas que la ley había cerrado. Claro, esta cosa de que hay un fin mejor, que yo me doy cuenta cuál es, entonces, bueno, que el propio presidente se refiere que, Cristina lo dice directamente, que es la doctrina Irurzun, y ahí quiero detenerme porque parece que es fundamental, y el presidente insiste, durante el macrismo la justicia construyó doctrinas que resultaron patéticos instrumentos para perseguir opositores y aplicar la prisión preventiva como penas anticipadas. Imputaron responsabilidades objetivas. Bueno, esto que está hablando de la doctrina Irurzun. A ver, apartémonos un segundo, pero como especialista en derecho penal. Yo cometo un presunto delito, me abren un proceso, ¿cuándo puedo ir preso? ¿O cuándo debo ir preso? Hasta antes de la sentencia definitiva, ratificada. Explícame eso. La Constitución dice orden escrita, autoridad competente para estar detenido. ¿Quién es la autoridad competente? Un juez. Nuestros pensadores siempre sostuvieron, pero no está escrito en ningún lado, que la forma de estar detenido es con una sentencia firme porque destruye tu estado de inocencia. Claro. Vos sos un tipo inocente hasta que el Estado demuestre que sos culpable. El Estado, el Estado. Ahora, ¿qué pasa? Hay tipos que son bravos. Entonces la ley dice, no, pará. Yo tampoco, el Estado dice, yo no puedo ser un tonto.
¿Cómo voy a juzgar a un tipo que se puede escapar, a un tipo que tiene tanto poder que me compra testigos, los amedrenta, a un tipo que contrata consultoras y organiza operaciones de deslegitimación y destruye inventando como si fuese Goebbels a los jueces que lo van a hacer? Ojo, hay tipos que tienen tanto poder, tanto, pero tanto poder, que pueden discutir con el Estado de par en par, entonces el Estado tiene que tomar algún recaudo para juzgarlos. Entonces el Estado, ¿qué hace? Los encierra preventivamente. Ese es el caso del poderoso. Puede haber un caso de un tipo que no sea tan poderoso en términos económicos, pero que sea un pesado del año cero, el guapo del barrio. Mira a los testigos y le tienen miedo, los amenaza uno por uno. Dice, no, este tipo también es peligroso. Che, este tipo se va a escapar, se las va a tomar, tiene dinero, es guapo, va a impedir que el Estado use su facultad de juzgar. Entonces también lo encerramos. Son las únicas dos formas. Peligro de fuga o entorpecimiento de la causa. No hay más. No hay más. Ahora, ¿por qué, a partir de esto que está haciendo alusión el presidente y la vicepresidenta de la doctrina Irurzun, que hablaba de este poder residual que tenía el tipo guapo, que decía, no, guarda, porque no hay causal de fuga, no hay causal de entorpecimiento, pero se quedó con mucho poder para obstaculizar la justicia? ¿Esto qué es? Simplifiquémoslo. Históricamente la prisión preventiva ha sido una tragedia, sobre todo en América Latina. Siempre ha sido el elemento que utiliza el Estado para controlar, entre comillas, a los sectores excluidos. Por eso las cárceles están llenas de pobres, dice el dicho popular, ¿no? Sí. Llenas de pobres, porque en prisión preventiva, presos preventivamente. Y a veces los juzgaban y a veces no. Eso fue una patología de América Latina desde que los estados-nación actuales de América Latina nacieron como tales. Basta leer Martín Fierro para eso y tenemos una fuente muy ilustrativa. Después, ¿qué pasó? Pasó que toda Mira, ahí yo lo explico de esta manera. Hay un filósofo italiano, Luigi Ferraioli, que dice que en el siglo XXI, en fin del siglo XX, el capitalismo desarrolló algunos poderes que son más fuertes que los estados. Él los llama los poderes salvajes. Está pensando en, qué sé yo, en BlackRock, esos grupos que tienen tanto poder que a veces los estados tienen que subordinarse a ellos, ¿no? Ahora, él lo piensa como poderes salvajes, para no encapsularlo, porque hay muchos poderes salvajes, económicos, una célula terrorista puede ser un poder salvaje. A mí me parece que en la Argentina, hace mucho tiempo, los poderes salvajes penetraron las estructuras del Estado. Entonces, las causas penales se utilizaron para fines no previstos ni queridos por la Constitución. A veces se utilizaron para hacer política, a veces se utilizaron para hacer dinero, a veces se utilizaron para destruir enemigos, a veces se utilizaron para destruir fama. En cualquier caso, se usó el poder del Estado para juzgar a las personas de manera particular, para perseguir fines particulares. Eso tuvo muchos ropajes. Uno de ellos fue el abuso de las prisiones preventivas, que le llaman doctrina Irurzun porque creo que el juez Irurzun fue uno de los primeros que la suscribió y que la fundamentó con esa historia del poder residual. Pero me parece que personalizar los jueces Irurzun era más fácil, digamos, pero de vuelta, es la zona más fácil de todo. Infierno y paraíso, ¿no? Infierno y paraíso. Digamos, es un movimiento que no empezó un día para otro, que es verdad que hubo muchas prisiones preventivas en Argentina, que hubo muchas prisiones preventivas injustas, es cierto, y es cierto que también yo diría que a principios del siglo XX, el XXI, en la primera década, es la primera vez que la prisión preventiva que sufrían los sectores populares llegó a lo que se conoce como el delito de cuello blanco. Esto es muy interesante. Eso no está bueno. No está bueno. Es como que la mancha de aceite se extinguió, claro. Se extendió, quiero decir. En cambio de acotarla o correrla para los que la pasaban mal y no podían protestar. Que era algo que muchos defendimos mucho tiempo. De golpe llegó a personas que tenían capital simbólico muy fuerte. No lo estoy justificando, estoy tratando de comprenderlo. Por eso de golpe empezó a hacer tanto ruido. Los que somos más veteranos en tribunales sabíamos que la prisión preventiva se usaba abusivamente y sabíamos que algunos jueces la usaban abusivamente. Toda la vida lo hicieron. Lo que pasa es que en algún momento eligieron personas que tenían capitales mucho más fuertes, claro, que los que normalmente padecían el abuso de prisión preventiva. Que ahí de vuelta funcionaba lo que decía la discrecionalidad, sino arbitrariedad, para determinarla. Absolutamente. Cuando nosotros estudiábamos, más de 3 años adentro, menos de 3 años afuera. Yo defendí muchos años eso, porque era un mal criterio, pero era un criterio. Si el delito tenía pena de más de 3 años, adentro. Y si no, era injusto, pero era un criterio. Esto es peor. Era un criterio. Esto es peor, porque ahí salió una frase que la dijimos juntos,
y que ayer salió en el video de la presidenta, de que vivimos en libertad condicional. Claro. Eso salió en otro programa que tenía vos, acá, muy parecido a este, en este mismo programa, muy A24. parecido a este, hablando de estas cosas, justamente, defendiendo esta misma tesis de que es mejor tener un criterio o no tener ninguno. Pero ahora, desde el año 2000, en Argentina hay una cosa muy loca, un segundo. Sí. Cambió el sistema de enjuiciamiento criminal en el año 2016. Eso es una ley del 2015, perdón, 2015, es una ley del 2015, que no se aplica porque está suspendida por un decreto del Poder Ejecutivo del 2016, que se empezó a aplicar ahora por dosis. Una de las dosis que se aplica es los nuevos mecanismos para encerrar a la gente. Ahora la prisión preventiva es mucho más difícil de fundamentar. Los legisladores en esa ley nueva, que ahora funciona remendada con la vieja, establece una serie de pautas menos lesivas, con lo cual es mucho más difícil abusar de una prisión preventiva. Hay mecanismos establecidos legalmente, no puede pasar lo que pasó en otro momento y que me parece que hay algún desfasaje temporal en algunos discursos que se ven en nuestra discusión pública, porque hoy no habría bases legales, se podría de manera ilegal, pero no habría bases legales para fundamentar de manera tan discrecional una prisión preventiva. Hasta hace unos años un juez decía, para mí este tipo es peligroso, para mí este va a obstruir adentro. Ahora tiene que fundamentar un poquito más y la ley le da como escalas. Fíjate primero esto, después si va esto, después si va esto. Y si no va ninguna y vos la podés fundamentar, entonces sí encerrarlo. Y fíjate que no en vano, desde hace 2 o 3 años, ¿cuántos escándalos escuchaste vos de prisión preventiva? Real no. Real ninguno. Real no. Entonces hay que reformular la pregunta en base a aquello que conversábamos hace unos años en este mismo programa. Hoy, ¿estamos todos en libertad condicional o menos? Yo creo que hay bases, de acuerdo con las bases legales hay menos posibilidades. Hay muchos, siempre puede haber un poder salvaje que no le importe nada, pero en principio hay muchas menos posibilidades de que haya prisión preventiva como las había hace unos años. No porque hayan cambiado los actores, sino porque cambió el dispositivo institucional. Y la clave de todo, para mí, son las mediaciones institucionales. En este caso es reducir los niveles de discrecionalidad. Cuando vos tenés menos posibilidad de hacer lo que se te antoje, es probable que por ahí no estés tan contento, pero también es probable que cometas mucho menos errores. ¿Qué pasa cuando tenés que indagar, cuando vos como fiscal estás frente a uno que afanó del Estado ostensiblemente? ¿A qué luce ese tipo? ¿Cómo luce? Y eso sería un gran tema para hacer, como es ahora, una serie o un libro. Los estímulos de algunos tipos que van acusados de robar al Estado son tan fuertes que yo diría, me agarrás muy desprevenido, pero podría clasificarlo rápidamente en 2 o 3 grupos. Está el que cree, yo he escuchado tipos que justifican sus actos de corrupción y de algún modo parece que le hicieron un favor al Estado por lo que hicieron. Porque si no fuese por ellos, que robaron, hubiesen ocurrido cosas mucho más graves para todos nosotros. ¿Viste el fin superior que yo te digo? Exactamente. Construyen un fin superior. Y entonces todo lo justifica, porque mi fin de justicia sustantiva es mucho más fuerte. Entonces, bueno, yo la verdad, no cumplí ningún paso de licitación, pero lo hice para comprarle una ambulancia a un grupo de monjas que estaban al borde de una montaña. Estoy inventando. Sí, claro. Eso es una. Después está el que lo ves en la tele y que parece que es una especie de compadrito de la época tanguera, que llegan temblando y que están temblando y cuando el juez les explica en qué consiste lo que va a pasar, qué va a tener que hacer, de qué va eso y cómo funciona, empiezan a mirar al abogado como pidiendo, como si fuese un chico, sáquenme de acá. Y después están los que a mí me parece que es la media, que son los indiferentes. Los tipos que no les importa. Que lleguen y dicen, bueno, a ver, sí, ¿qué tiene para decirme? No. No voy a contestar. No declaro. ¿Sabe qué? Tome este escrito, ¿ya me puedo ir? No tengo que firmar. Que son los indiferentes. Y que eso me parece que también uno lo puede pensar como decís vos, paraíso o infierno, o también pensar que la forma de ejercicio del poder, en algún modo, a los tipos les genera el incentivo o la representación, mejor dicho, de que esto no se dirime en esta sala de audiencias.
de que este problema Claro. no se dirime acá, Claro. que es cuestión de tiempo y que de alguna manera lo van a poder solucionar. Y vos fíjate las causas emblemáticas, las que todos nos acordamos, y no podemos nombrar para no tener que mañana responder cartas de documento, porque encima las Encima tenemos después que te responder nosotros. Claro. Todas esas, vos fíjate, 15, 20 años, y el resultado es que no pasa nada. Y cuando pasa algo, es meramente simbólico. Asumo que jamás te quisieron sobornar o coimear, porque creo que en esto hay una inteligencia del coimeador o sobornador que sabe con quién puede. Sí. ¿Te pasó alguna vez? No, creo. No, yo aprendí en tribunales, tuve grandes maestros. En tribunales hay mucha buena gente y muy sabia, que siempre, cuando se empezó a hablar de la corrupción en la justicia a gran escala, no porque no pasaba, pero se empezó a hablar, digamos que fue en los 90. Y los jueces, los más sabios, cuando decían, este juez es un corrupto porque lo presiona el gobierno, los tipos siempre decían, golpea una puerta y el que está adentro puede abrirla o no abrirla. Y tenían esa especie de termómetro moral para medir a sus colegas. Claro. Había los conversadores que les gustaban ir a los asados, a las charlas, a lugares informales, donde por ahí te encontrás con gente que es un cliente del tribunal, o los tipos que trabajaban de jueces. Y venía un abogado a verlo muy influyente, siempre invocando la autoridad del presidente, y el tipo decía, está bien, por escrito, mesa de entrada, ya está. Se terminaba. Ya está. En cambio, yo te digo, Luis, vamos a jugar al truco con unos amigos, te los quiero presentar, venís el jueves y vos tenés en tu escritorio muchos expedientes y vos no preguntás, che, ¿quiénes son tus amigos? ¿Está todo bien? Es porque vos, de algún modo, ya en tu no pregunta hay un guiño para acercarte a una mesa de que sabés que de ahí salís distinto. Hay el cliché de justicia macrista, justicia kirchnerista. ¿Es un cliché? O es... Sí. Sí, yo lo escribí eso también en otro libro. Nuestra justicia tiene el problema... Nuestra justicia no. Un sector de la justicia federal, y no federal, un sector de la justicia argentina, tiene la tendencia a ser eternamente oficialista. Y es oficialista con el gobierno instituido, y después es muy cruel con esa misma gente cuando deja el gobierno. Que los obsecuentes son los primeros traidores. Exactamente. Entonces no creo que haya justicia macrista, kirchnerista, menemista, porque las hubo todas, pero las hubo todas no por el kirchnerismo, por el macrismo, por el menemismo, por ahí fue a pesar de eso, fue porque hay un sector que tiene una tendencia a acompañar los vientos políticos. Claro. Ahora, alguna vez también lo dijiste en uno de estos programas, que muchos jueces tienen más claro el calendario electoral que los propios políticos. Absolutamente. O sea, van viendo. Yo empecé en la justicia ordinaria, que es donde va la gente común, digamos, claro. Gente como nosotros. Pasé a la federal y ya era un poco más grande, y lo primero que me impactó era que escuchaba cosas como, esta causa no se puede resolver este año porque es año electoral. Yo decía, ¿cómo año electoral? ¿Qué tiene que ver año electoral? Y decía, no, la voy a sacar en marzo porque las elecciones son en octubre. Entonces después me van a hacer la campaña con la causa mía. Entonces, después con el tiempo, con los golpes, te vas a avivar. Mi caso, yo me avivo siempre con los golpes, no me avivo nunca antes. Hablando de los golpes de los traspiés, no, claro, porque digo, en este país de golpe... No, claro. de los traspiés de la vida, Claro. digamos. Fui aprendiendo que en realidad, claro, ese es el uso particular de los expedientes. Digamos, algunos jueces hacen cálculos que son personales y saben que... Porque también hay otro problema. La política, hace muchos años, dejó de resolver sus problemas con criterios políticos. El criterio político, ¿cuál es por excelencia? La dimisión. Claro. Un problema político, ¿cómo lo dirimimos? Bueno, nuestro espacio político dice, te mataste una macana, te vas a tu casa. Es costoso. Y eligieron trasladarse a la justicia. Eso hizo que la justicia se politice y que la política se judicialice. Y en eso algunos se sienten muy cómodos en ese barrio, que no es el que la Constitución contempla, eso no está bien que ocurra, pero eso ocurre. Entonces pasan estas cosas que algunos jueces se horrorizan cuando les tocan cosas que saben que no son delitos, pero que hábilmente se presentan lo que yo llamo la denuncia fácil. Pero acá todo se denuncia, delito penal, porque la verdad que es un mecanismo que se utiliza gratis para hacer en el diario, claro. Y la justicia tampoco construye barreras para que eso no pase, que están previstas, pero no las aplica. Es otro problema. Pero muchos jueces se sienten incómodos con eso, muchos fiscales. Entonces se produce esta relación impropia entre el Código Penal
el poder jurisdiccional del Estado y los intereses de por ahí, que son 5 o 10 tipos. Claro. Pero 5 o 10 tipos pueden estar bailando a un país en la discusión pública por, sabes bien, 15 o 20 días, por cosas que después se terminan porque eso no les importa más. Sí, o porque acordaron. ¿Sabes qué? Me quedo pensando en esto del fin, no fin superior, vos dijiste un fin... Sustantivamente mucho mejor eso. y que está por encima de la ley. ¿Se lo creen o lo actúan? Porque yo a veces me pregunto, digo, no hablo solo de funcionarios, hablo de empresarios, de personas con... que yo digo, ¿se lo creen esto? Hay un componente de mesianismo, ¿no? De mesianismo. De mesianismo, de yo encarno la verdad. Me parece que es muy de la cultura política latinoamericana. Política no solo de los políticos, sino la cultura de la polis. Nos pasa en relaciones familiares, nos pasa en el equipo de fútbol, nos pasa en la cena de Navidad, nos pasa en el laburo, que hay uno, es el del laburo el que vienen los nuevos, traen el know-how para mejorar y dice esto se hizo siempre así, lo voy a hacer siempre así porque yo sé cómo se hace, porque cree que encarna una verdad que es sacralizada, petrificada, que no se puede discutir. Cuando eso pasa en la política, tenemos problemas, porque de alguna manera esas personas pueden tomar decisiones en nombre de todos. Y esto es como decía O'Donnell, si el todo no es capaz de ponerle un límite a ese que dice que encarna la verdad, que lo tiene que hacer en las elecciones, lo tiene que hacer a través de los mecanismos de la ley, estamos en problemas. Vos que has estado con tipos muy poderosos económicamente, ¿para qué sirve la plata, Federico? No lo sé, yo creo que la plata en su justa medida nos puede hacer republicanamente libres y eso quiere decir que podemos tomar decisiones sin tener que bajar nunca la cabeza. Pará porque me la quiero acordar esta frase. Ser republicanamente libre... Será la próxima que te afanaré citándote. Ser republicanamente libre... La justa medida del dinero nos permite ser... republicanamente libres y tomar decisiones sin tener que bajar la cabeza, sin temor a que un señor nos pegue un coscorrón por lo que estamos diciendo. Te voy a mandar un libro que se llama El eclipse de la fraternidad, de Anthony Domenech, que está estructurado en base a lo que es la tradición republicana, democrática, la posta, la que es milenaria, digamos, la que es milenaria, la que empezó en el siglo V antes de Cristo en Grecia, que básicamente dice, vivimos en sociedades y queremos ser repúblicas democráticas, queremos tener las condiciones de existencia más o menos resueltas para poder ser libres. Para poder ser libres. Nada menos. Por eso, libertad e igualdad eran palabras que no estaban separadas. Se separa en 1815 en las Cortes de Cádiz cuando nace el liberalismo, que es el mecanismo que se inventó para matar el republicanismo democrático. Hasta fines del siglo XIX, gran parte del Occidente eran repúblicas democráticas. Era el problema que tenía la Revolución Francesa, una república democrática. Después en todo esto hay un montón después de latiguillos que se utilizan, pero que no son discusiones reales, son más bien agravios, pero me parece que la plata es para eso. Lo demás, yo a mí en lo personal el dinero nunca me atrajo más que para eso. Nada menos, nada menos. Miles de veces que viniste acá te lo pregunté y asumo que seguís pensando lo mismo. Ahora me dicen, no, cambio de opinión. Digo, nos morimos y ¿qué pasa? Nos morimos y sigo aferrado a la frase de Tomás Abraham que dijo en este programa que me cambió la perspectiva. Digo, yo creo que nos morimos y quiero creer que algo pasa. Tengo ganas. Tengo ganas de que algo pase. Claro. Peleo fervientemente porque algo pase. Pero estoy escindido. Claro. Sí, quiero que algo pase. ¿Te gustaría pensar, digamos, voy a inventar todos neologismos, desracionalizar este debate? ¿Te gustaría poder dejarte llevar por lo que sentís, por este deseo, más que por la razón? Yo creo que hay momentos que justamente en la vida yo trabajo para eso, no lo puedo lograr, pero justamente saber distinguir el momento de la razón del momento de la pasión y la combinación, porque la razón sola nos lleva a Auschwitz. Racionalizar el problema, entre comillas, nos lleva a una cosa tremenda. La pasión desbocada nos lleva a la isbris, que es la desmesura, ¿no? Que nos lleva a ser a veces un loco en una plaza. Yo creo que hay momentos para la pasión, momentos para la razón, pero el tema es cómo hacemos para combinarlas o elegir cuál momento es para cada una de ellas. Y para esto no hay manual. El que diga que tiene manual es un mentiroso. Tenés receta, te quedás al próximo programa. Yo creo que el que dice que tiene un manual es un mentiroso. Pero bueno, viste de eso va la vida, ¿no? Claro. De eso va la vida. Pero viste que Nietzsche dice, hay que ser más dionisíaco que apolíneo, sí. ¿no? O sea, hay que ir más por el
el deseo, por Es que hay momentos que hay que ser dionisíaco. Hay momentos que son de Dionisio y hay momentos que son de Apolo. En momentos de crisis, en momentos de mucha... Cuando todo parece que se cae, es el momento de la creación. Y el momento de la creación, de pensar cosas nuevas, es un momento que por definición es dionisíaco. Es un momento de creación que hay que animarse a hacer cosas que no estabas haciendo. ¿Tenía razón el compañero Carlos Marx cuando dijo que el derecho era una técnica de regulación social y ya? Yo creo que Marx tenía razón en muchísimas cosas. Tenía razón básicamente en que la única forma que los hombres tenían para organizarse era en base a la ley. Y que el secreto estaba en quienes participaban en la hechura de la ley. Si la hechura de la ley era para unos pocos, era una técnica para dominar. Si la hechura de la ley era una cosa realmente republicana y democrática, en la que participaba la mayor cantidad de gente posible, a través de muchos mecanismos, leer un diario, escribir un libro, hablar en una plaza, ser legislador, no solamente en una gran asamblea, sino en muchos lugares, creo que estamos mucho más cerca de tener la cantidad de dinero suficiente para tener las cosas resueltas y ser republicanamente libres. Porque me parece que si de algo va la vida, al menos en Occidente, que es lo que yo conozco, es en ser libre y disfrutar esa libertad. Y no podemos disfrutar esa libertad si cada paso estamos mirando a ver si decimos esto, nos pegan de acá, decimos aquello, nos pegan de allá. Es un problema. También creo que juega el sistema con el miedo a decir o hacer. O sea, el miedo es... Disciplina. El miedo y la culpa. Bueno, sí. ¿qué voy a contar? Pero el miedo, disciplina. El miedo, disciplina. Y la justicia tiene un rol muy importante en eso. Podría crear mecanismos para que la gente actúe sin tener miedo. Y para eso hay que aplicar la ley bien, de manera previsible, tratando cada caso con la seriedad que corresponde y sin tener miedo a las consecuencias que puede tener a veces aplicar a un poderoso. Claro. No tener tanto miedo a veces a aplicarle a los poderosos. Hacerlo sin temor, porque en el mediano plazo eso va a hacer que no tengamos miedo a decir lo que pensamos. Porque muchas veces tenemos miedo si yo digo esto, a ver si después pase un fulano, se acomoda con mengano, se amañan, me arman una causa y termino yo como un tonto por ser una persona que me creía libre, esclavizado por los poderes salvajes que a veces penetra el Estado. Pero yo siempre creo que el miedo a no atreverse es mucho más gravoso. Y te hace mal por dentro. Joroba. Nosotros dos, creo, somos hijos de la movilidad social ascendente. Sí, claro, obvio. Yo creo en eso. Creo en eso fervientemente. Y hay, digamos, que se enmarca, claro, yo digo justicia social y quedo peronista diciéndolo esto. Pero digo, ¿hay hoy esto? No, estamos lejísimos. Los que fuimos hijos de la educación pública como nosotros, por ahí llegamos a la universidad, y llegamos a la universidad porque había una universidad, un colegio que nos preparó. No fuimos a un instituto para que nos prepare, un colegio secundario que nos preparó, y había un mercado laboral que nos permitía trabajar un poco para financiarnos y hacer miles de cosas, y había un horizonte de expectativas que había un horizonte de futuro, malo o bueno, pero lo había. Los chicos ahora, que los castigan tanto por ser indiferentes, por querer tanto orden, lo que están buscando es un horizonte normativo, un lugar donde llegar, y eso es responsable de los adultos, brindárselo. Claro. Y eso también es justicia social, no es solo bienestar y por ahí que tengas que trabajar de pobre para que tengas un subsidio y con eso podés comer. No, porque el alma también es parte de la justicia social. Trabajar el espíritu también es parte de una justicia social. Y eso no tiene que ver solo con dinero. Eso tiene que ver también cómo te trata el Estado, si cruzas una calle y un auto te encara, si en la cuadra de tu casa te estacionan en triple fila y el policía está con WhatsApp y no pasa nada. Eso también es justicia social. Claro. Porque lo que nos iguala son algunas reglas básicas que todo el mundo tenga que respetar. Traicionemos parte del programa. Hoy viniste con uno de tus 3 hijos que tiene 25. Y hay un 24 y un 20 por ese lado. ¿Y qué te pasa no sé si te ocurre en casa, si alguno dice, me quiero ir, no quiero invertir como vos invertiste esos 52 años en este país? Y es horrible, porque uno quiere el lugar propio en el que nació, pero uno tampoco puede negarle a nadie la posibilidad de elegir otro destino, porque las circunstancias también son difíciles y si la gente quiere ensayar otros experimentos hay que apoyarla y hay que bancarla. Yo creo que lo peor que puede hacer cualquier persona, un amigo, un padre, un tío,
un primo es a alguien impedirle que se anime a hacer algo. No que se quiera tirar de un 10º piso porque cree que va a volar, digamos, pero sí tener un proyecto y arrojarse al proyecto, eso me parece que también es parte de la vida. Puede salir mal, puede salir bien, pero es más importante tener el proyecto, intentarlo, que llegar a los 60, 70 y diciendo cuando tuve el proyecto no me animé. Creo que eso es lo peor que nos puede pasar. Total. Me gusta mucho que uses el verbo arrojar porque es muy sartreano. Absolutamente. Viste que estar arrojado... Es la existencia, es aquí, es ahora, ¿no? ¿No que sí? Es aquí, es ahora. Te escuché decir como al pasar y quiero resaltarlo, si es que uno pudiera encontrarle sentido a la vida, bueno, Sartre dice, no tiene sentido, pero esto lo hace mucho más optimista. Claro, eso es lo maravilloso. ¿No es cierto? Eso es lo maravilloso. ¿Por que qué? la realidad no pare de improvisar. Claro. Que la realidad no pare de improvisar, porque uno no toma lo que busca, sino lo que la realidad te trae. Es maravilloso, eso es lo maravilloso. Por eso hay que celebrarlo. Yo sé que la situación es difícil, que la gente está triste, pero también a veces la alegría viene de la mano de permitirse uno saber que está mal, que todo explotó, y que nuestras variables personales están muy mal, pero que en definitiva hay una decisión que es nuestra y que esa decisión no la puede alterar nadie. La decisión de tratar de estar dentro de la situación lo más feliz posible, eso no te lo puede robar nadie. Aferrarte. Ningún gobierno, Claro. ningún dictador, ninguna red social, nadie te puede robar la posibilidad de construir tu esperanza, aferrarte a eso y tratar de estar dentro de lo mal que puedes estar lo mejor posible. Yo creo que el arrojo es optimista, no el optimismo boludo. No temerario, sino claro. optimista. ¿No es cierto? Claro, no temerario. Temerario es otra cosa y es una pasión que puede terminar con la vida. Justamente, el optimismo es saber que hay determinadas cosas que se pueden hacer, pero que son ahí. Me parece que hay que recuperar también la noción de sacrificio. A veces hay que romperse el alma. Ay, claro. Hay que tragarse un sapo, hay que romperse el alma, hay que festejar un mal chiste, a veces hay que bajar la cabeza, porque uno tiene que tener un objetivo, un camino, un procedimiento al cual llegar. No todo cae del cielo, a alguna gente le cae del cielo. Yo celebro y les tengo la verdad sana envidia, pero a la gran mayoría no. Tienen que construirlo, ¿viste? Y cuando vos empezás a jugar tenis, los profesores que te dicen, acá no hay misterio, acá es pegarle 180.000 veces de la misma manera hasta que te sale natural. Y en un punto es parecido. Vos nadás, el momento de coordinación, ¿cómo se aprende? Nadando. Se te cae la lengua al final, pero es nadando. No hay otra manera de corregir los errores. Que a vos también te gusta mucho, la natación para mí ha sido una escuela. Porque aparte el progreso, el mejoramiento... Aprender a aburrirse, bancarse aburrimiento, solito, ir y venir. Yo voy a nadar ahora y me dicen, ¿hay unos auriculares para escuchar música? La respuesta Yo los es usé no. y los tuve que descartar. La respuesta es no. La conexión es con el agua, ¿no es cierto? No es con la música. La conexión es con el agua. Te doy $1.000.000. ¿A quién se lo das y por qué? No, $1.000.000... Creo que trataría de financiar un proyecto educativo. Porque el conocimiento es una gran fuente de libertad. Nada menos. Cuanto más sabemos, es más difícil que nos engañen. Bueno, en este programa se me permiten los piropos. Se te admira mucho. No, yo también te admiro a vos. Es uno de los pocos lugares en los que se puede conversar. Como yo vengo acá y la verdad es como que estoy en un bar. Me olvido que después seguramente muchos me dirán, lo que dijiste. A mí me pero lo gusta disfruto mucho. Porque me dicen, ¿de qué va el programa? De hablar, de escuchar. De escucharnos. Claro, un placer verte. Placer. Gracias por haber invitado. Por favor, un placer. Soy Luis Novarecio, esto es Más Entrevistas.